Un gran placer tenerte a esta hora aquí en nuestro programa. Alicia Nani Panero, ¿cómo estás? Buen día. Hola Sergio y a toda tu audiencia, ¿cómo estás? Tanto tiempo. En serio, Alicia, viste que finalmente lo importante es no bajar los brazos ni la voz. Todo se da. Tanto tiempo pidiendo que se Así es, continuara, ¿no? Con la identificación. así es. Y es una parte nada más, todavía falta, así que no terminó ni mi trabajo, ni el de los antropólogos, ni el de las cancillerías de ambos países para acordar por la otra tumba que siempre recuerdo a lo Tufo, que está entre esos muertos que faltan identificar y que van a ser parte de un nuevo acuerdo. Pero bueno. Ahora están trabajando en la primera tumba conjunta, se firmó un nuevo acuerdo con Gran Bretaña, lo que ellos le llaman los firmantes, el Plan Proyecto Humanitario 2 o Etapa 2 del Plan Proyecto Humanitario, donde se va a exhumar la tumba C-110, donde están algunos de los tripulantes de un helicóptero caído en Montequén, miembros de la Gendarmería, del Escuadrón Alacrán, que era indudable que estaban en esa tumba porque la trazabilidad que figura en el informe británico indica que eran de ese helicóptero, que bueno, por una decisión que aún no logramos entender porque no se explica, en el año 2004 cuando se hizo la remodelación del cementerio pusieron otros nombres en esa tumba, de soldados que luego aparecieron por la insistencia mía y de sus familiares, y yo ayudando a sus familiares, los soldados aparecieron en tumbas individuales, entonces quedó esa tumba para exhumar, ¿no? Yo tenía la certeza de que en esa tumba estaban miembros de esa tripulación, pero no tenía la seguridad de que los soldados que estaban nominados ahí estuvieran en el cementerio, porque pudieron haber no llegado al cementerio, y si no estaba en el cementerio mi trabajo terminaba ahí, porque no se hubiera Claro. abierto la tumba, pero por suerte aparecieron los 3 soldados Aguirre, Sevilla y Luna de la Fuerza Aérea, muertos a 80 kilómetros del lugar donde cayó el helicóptero, nunca podrían haber estado ahí. Aparecieron en tumbas individuales, sus mamás alcanzaron, las mamás de 2 de ellos alcanzaron a ver las placas en el viaje, en el segundo viaje humanitario a Darwin. Se les aclaró un poco la confusión que les habían generado y bueno, como te decía, nunca tuvimos explicaciones de por qué se hizo eso, por qué se colocaron esos nombres ahí. La comisión de familiares dice que para darle consuelo a esas familias, pero esas familias nunca se enteraron de que tenían una placa con un nombre Claro. de sus muertos en el cementerio. Les tuve que informar yo porque ellos se habían quedado esperando la muestra de sangre para el cotejo de ADN. Y bueno, para mí es un orgullo enorme, te imaginarás, que con mi pequeño trabajo de hormiga haber llegado a que se puedan identificar a 3 personas más, es mucho, es mucho Totalmente. más de lo que es mucho Totalmente. más de lo que yo esperaba. El gobierno sigue sin explicar por qué se abre esa tumba y por eso estoy recibiendo tantos llamados de los medios, porque al decir la tumba C-110, la gente hasta se pierde el interés por este trabajo tan importante, ¿no? Porque como no entienden, y yo entiendo que no entiendan, porque es un tema demasiado complejo, que el gobierno debió explicar en algún comunicado. Si vos lees los comunicados de Cancillería, dice se va a exhumar la tumba C-110 que no entró en el primer acuerdo, pero ¿por qué no entró? Claro, Sin ¿por qué buscar no entró culpables y ni qué hay ahí? responsables, No, 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 pero claro, Alicia, así como vos fuiste capaz de poner en superficie, junto con otras personas, lo que fueron las mujeres de la guerra, a través de tu libro, también esto, ¿de qué se trata cuando estamos hablando de identificar y reconocer a nuestros veteranos que sí, están allí? ¿No? Esta se sí, trata de la tumba C-110 que es una tumba conjunta donde se creía que había determinadas personas que después fueron identificadas en otras tumbas, por lo tanto resta saber quiénes están en esta tumba. Es exacto. así, ¿verdad? Eh, Alicia, siempre me parece justo reconocer que hubo una tarea, si se quiere, humanitaria de parte de las fuerzas inglesas al hacer este cementerio y tener los cuidados necesarios para poder identificar ahora estos restos, ¿verdad?
Sí, de hecho, la primera etapa del acuerdo identificó de 222 restos a 115 soldados. Si ese Exacto. trabajo no hubiera estado hecho con el orden y el cuidado que estuvo hecho, no hubiera sido tan exitoso el resultado en números de positivos identificados. Por eso es que, siendo tan noble el informe y tan detallado, yo lo que no podía creer es que trabajando la Cruz Roja sobre la base de ese informe británico que detallaba de dónde procedían los cuerpos, a dónde habían sido encontrados, no se hubiera tenido en cuenta que en esa tumba había restos, nombres de personas que no estaban ahí, porque el informe, y hay mucha documentación que avala eso, no solamente el informe. Lo que pasa es que, bueno, hay que tomarse la molestia de pedirla, de mandarla a pedir a Londres. Londres tiene un archivo impecable, no dejan ninguna, y esto lo digo más que como reconocimiento, como lo que nos falta como país, en madurez, en la administración de archivos importantes para la reconstrucción de la historia, porque mi intención, yo ahora escribí un libro sobre este tema, y mi intención es no el libro en sí como el de las mujeres, sino dejar el camino marcado para el que pueda necesitar esos documentos que yo tardé 4 años en encontrar. Y no es justo para los que queremos reconstruir con veracidad la historia, que si hay un soporte documental no podamos acceder porque nadie es el gran monetón. Vos haces un pedido de acceso a la información pública y los ministerios te dicen, no lo tengo, lo puede tener este. El otro te dice, no lo tengo yo, lo tiene. Y así, hasta que decís, bueno, voy a Londres, mando un mail, le escribo, busco a alguien y vos haces un pedido formal y a las 48 horas en tu correo electrónico tenés la documentación. ¿Por qué no podemos llegar a eso nosotros? ¿Por qué seguimos ocultando? ¿Me entendés? ¿Por qué no Alicia, maduramos en algo que ya pasó hace 40 años de un hecho del que hay sobrevivientes, familias, hijos, y que necesitan conocer la verdad? totalmente. Yo quiero contarle a la audiencia, como lo conté la otra vez que hablamos, que vos no sos madre de un veterano ni familiar, No, que sos una escritora, investigadora que te mueve la búsqueda de la verdad, digamos, porque en muchos casos se da que, bueno, un familiar directo, una madre, un padre, un hermano, lleva sí. adelante esta tarea de tratar de identificar estos restos. En el caso tuyo no tenés ninguna vinculación más que un compromiso, si se quiere, moral, ideológico, Sí, ¿no? y Un creo que, compromiso de patria. sí, creo que la patria a la gente le puede pasar por muchos lados. Para muchos el símbolo de la patria es la bandera, el escudo, el himno. Para mí la patria tiene que ver con la verdad de lo que hay en esta patria y con la identidad, que no es una ideología. Los derechos humanos no son una ideología, son derechos de todos tenemos que ser custodios de los derechos humanos. El derecho al acceso a la verdad y el derecho a la identidad y a la dignidad póstuma de un muerto. Son derechos que tenemos que cuidar todos. No podemos dejar pasar selectivamente a este sí, a este no. Entonces yo me encontré con esto como me había encontrado con las mujeres y dije, bueno, estoy predestinada a encontrar cosas incómodas. ¿Por qué me las voy a guardar? ¿Por qué tengo Totalmente, que claro. dejar a esa gente en ascuas? Cuando yo había empezado a investigar el cementerio por otro tema, buscando a un soldado a un suboficial en realidad del BIM 5 de Río Grande, que sus soldados temían que no hubiera llegado a Darwin. Entonces cuando comienza todo este proceso, la firma del acuerdo, ellos me buscan, porque yo había estado hablando con algunos de estos soldados por otros temas, por el combate de Tumbledown y que había hecho algunas notas, y me piden que busque de alguna manera saber si ese suboficial había llegado al cementerio, porque ellos tenían la idea de que cuando ellos los toman prisioneros, de haberlo visto por última vez muerto en un pozo de zorro tapado con pertrechos. Entonces ahí fue que empieza mi inquietud, por ese suboficial al que le estoy eternamente agradecida, que apareció identificado, fue uno de los primeros identificados en Darwin, porque si yo no hubiera buscado a él, no hubiera encontrado a estos chicos, que para mí siempre digo, esta investigación me pasó por el cuerpo, porque si bien no soy familiar ni pertenezco a ninguna entidad que tenga que ver con veteranos, yo soy de una generación contemporánea de la guerra,
que cuando el 2 de abril mi papá no nos dejó salir a festejar nada y nos dijo, acá no hay nada que festejar, esto es una tragedia. A mí me quedó eso siempre marcado y después conociendo familias y entendí lo que mi papá quería decir, hijo de inmigrantes italianos huidos de la guerra. Él entendió todo ese 2 de abril, ¿me entendés? Y Claro, a mí me quedó eso claro. marcado para siempre y bueno, Alicia, la última preguntita y no te molestamos más. El trabajo de la Cruz Roja en estos días allí en el cementerio de Darwin se limita a esta tumba, la C110, ¿verdad? Solamente a esta. sí, no, tiene dos partes el Ajá, trabajo. Hace el año pasado un oficial médico británico que había trabajado en el hospital de campaña de Caleta Trullo, que es una zona, había dos hospitales de campaña en Darwin británicos, el de Ajax Bay y este de Caleta Trullo, que tiene un nombre en inglés que para mí es imposible recordar cada vez que lo quiero mencionar. Pero en el mapa nuestro de las islas se llama Caleta Trullo el lugar. Ahí había otro hospital de campaña donde se atendieron heridos británicos y también heridos argentinos que eran derivados de London, de dos hermanas, de varios lugares donde hubo combates. Este oficial británico médico dijo que allí podía haber quedado una tumba ajá. de soldados argentinos. Lo informó el año pasado, lo hicieron público ahora este año, la policía británica de isleña empezó a buscar, está trabajando con algunas pistas, yo aporté algunos datos porque en realidad estamos buscando algunos pocos, pero algunos soldados que murieron en tierra que no están en Darwin, que puede ser por diversos motivos que no estén, por motivos filiatorios de las personas que dieron el ADN, o sea, un tema muy complejo, pero puede ser que hayan quedado, que hayan sido atendidos en ese hospital y que hayan quedado enterrados ahí. Entonces se está trabajando, cuando se termine la exhumación y la inhumación de esa tumba, se van a dirigir tanto el equipo de antropología forense como la Cruz Roja, como la policía de las islas, a rastrear en esa zona, a ver si es verdad que pudo haber quedado una tumba. Nada es seguro respecto de eso, pero Pero está esa los posibilidad, es pero está cierto. esa posibilidad, y de que algunos de los que no aparecieron en el cementerio pudiera haber quedado ahí, porque hay alguna pista de otro que estuvo ahí, que sí apareció en Darwin, entonces hay como una esperanza de que pudiera haber alguno de los desaparecidos en combate ahí. Son Así días que de también esa es una tarea muy importante. Así es, son días de esperanza, Alicia, porque se está realizando este trabajo, porque posiblemente lleguemos a conocer a quién pertenecen estos restos, tanto en el cementerio como en si es que se encuentra algo en lo Sí. que fue este hospital de campaña. Así que son días de esperanza, queríamos tener este testimonio tuyo para seguir estando cerca de tu lucha y bueno, y esperar a ver los resultados de la identificación que llegarán próximamente. Yo siempre estoy muy agradecida con vos, Sergio, por seguir mi trabajo, que es solitario, y todos los que me han ayudado a difundirlo, mi total agradecimiento, y con la esperanza de que el año que viene, como ha prometido Filmus, se avance en un acuerdo por la tumba de los tripulantes del Learjet, que tampoco fue exhumada ni en el plan 1 ni en el 2, pero que tenemos la esperanza de que para el año que viene se pueda firmar otro acuerdo, que es por una de las que yo también pido, porque la viuda de Lotufo pide la identidad de su marido desde el año 86, nunca fue escuchada, y a mí me gustaría que ella se vaya de este mundo con una respuesta a su pedido. Así que bueno, voy a hacer todo lo posible y lo que esté a mi alcance para... Sé que se está avanzando en eso muy lentamente también, pero ojalá que lo podamos ver plasmado el año que viene en un nuevo acuerdo. Alicia Nani Panero, te agradezco mucho, estaremos en A vos, contacto permanentemente. muchas gracias, un beso grande para todos.